Buenos días. Muy buenos días. Qué día tan bueno. El sol ha salido. Hace un poquito de frío, pero Dios es bueno. Y vamos directamente a la palabra de Dios esta mañana en 1 Corintios 1:10. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, y dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, todos hablar una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y tuvimos una alabanza muy bonita, una adoración. La verdad que cuando nos unimos todos de mano, pues este versículo que ya teníamos aquí, que mi esposa no creo que sabía lo que íbamos a predicar hoy, o no sabía los versículos, pero lo que hicimos, familia, todos juntos como iglesia, nos unimos de mano para poder romper todos los esquemas de división, para poder tener una unidad en un mismo espíritu y para caminar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces aquí lo que Pablo está hablando, le está hablando a los corintios, y le estaba recordando a los corintios que Dios lo eligió a él como apóstol, pero también estaba basada no en su propia autoridad, pero más bien la autoridad de Dios que ha puesto sobre él, y que aquellos formaban parte de la familia de Dios, porque así era, porque creían ¿en quién? En Jesucristo. Jesucristo es el fundamento, el que nos trae todos juntos, y somos una familia para los que tenemos a Cristo. Amén. Entonces lo que hicimos era que nos unimos de manos, y eso es lo que estamos, creo yo, pienso yo, es el mover del Espíritu, el cual trae esa unidad. Y los creyentes en Corintios estaban allá, unos diciendo que yo sigo a Pablo, otros a Pedro y otros a Apolos. Y eso es lo que estaba ocurriendo en Corintios. Y Pablo le tocó necesario escribirles una carta y decirle: oye, no se olviden, esto no está bien. Si estos tres hombres o nosotros tres estamos todos predicando un mismo evangelio, y todos estamos predicando que tenemos que seguir a un maestro, y ese maestro es Jesucristo. Ese es nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces Pablo deja muy claro que los corintios no debían de seguir a ningún maestro humano. Qué fácil es nosotros dejarnos llevar por los consejos a veces de las personas, los consejos del mundo, de las personas que no tienen a Cristo. Y es muy fácil porque nos relacionamos con ellos, y es muy fácil dejarnos llevar por ellos. Pero aquí Pablo lo que le está diciendo es que no se dejen llevar de aquellas doctrinas. Nosotros todos estamos unidos, claro que sí, pero nosotros estamos unidos porque Jesucristo es el protagonista de todo el evangelio. Jesucristo es el que da la visión. Jesucristo es el que nos enseña, el que nos lleva. Somos discípulos todos de Jesucristo. Pablo, Pedro y todos los apóstoles hacen diferentes trabajos, pero todos trabajan en una misma misión, en un mismo espíritu, y es el Espíritu Santo. Por lo tanto, Él está trayendo la unidad, y eso nos trae, familia, que hoy estamos entrando como iglesia. Y es perfecto porque no solo aquí en Sevilla, pero en Barcelona, en Londres, en Madrid, todos estamos en un ayuno conjunto, como una iglesia, como un cuerpo, como una familia en Cristo Jesús. Y es un ayuno que nos vamos a unir todos están bienvenidos, para que podamos hacer eso, ¿no? Perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo sentir, para poder todos ser unos en Cristo Jesús. Amén. Entonces todos estamos invitados. 21 días vamos a hacer como iglesia. Pero ¿qué es el ayuno? Pues hoy vamos a cubrir 3 puntos, y los que están escribiendo y van a ponerle a esta prédica, yo hemos puesto aquí: bendición, protección y preparación. Si le van a poner un título a la prédica, pues sería bendición, protección
y preparación. ¿Por qué hemos puesto eso? ¿Para qué tú y yo ayunamos? Entonces, los 3 puntos que vamos a mirar hoy, el primero va a ser porque ayunamos. Ese es el primero. El segundo va a ser el ayuno es una disciplina fundamental. Y vamos a ver por qué la es. Y el tercero, el enemigo tiembla cuando tú y yo ayunamos. Aquí nadie, yo creo que le gusta ayunar. Muy pocos lo practicamos. Nos da como romper esos esquemas. Pero quiero que entienda una cosa, que el ayuno, cuando tú te propones en tu corazón que quieres ayunar, que vas a ayunar, que necesitas ayunar, el enemigo tiembla. Él dice, no puede ayunar. Y después te manda a la tía, al primo, al amigo, a la amiga que le ofrezca un poquito de tarta, que le ofrezca, ay, qué rico comer eso. El olor del asado, las comidas, todo le llegan y uno ya dice, el cumpleaños de alguien, oye, es mi cumpleaños, lo vamos a celebrar juntos. Y usted está en ayuno y usted dice, no, estoy en ayuno, ¿qué hago? Entonces el enemigo no quiere que tú ni yo ayunemos, porque o si no, si tú y yo no ayunamos, más fácil le hacemos a él su trabajo. Entonces, el primer punto, ¿por qué ayunamos? Entonces, ¿por qué ayunamos? Pues para aguantar hambre. No. ¿Por qué vamos a ayunar? Muchas veces nosotros necesitamos un milagro. Y en ese milagro, pues nosotros pensamos, pues necesito ayunar. Necesito ayunar porque cuando yo ayuno, más fuerte es mi clamor al Señor. Entonces Él hará lo que yo quiero que Él haga, ¿no? Podemos pensar así. Pues no es correcto hacer eso, porque el ayuno no le va a torcer el brazo al Señor. Es imposible torcerle el brazo al Señor. El ayuno en realidad es para que nosotros busquemos la voluntad de Dios. Y es por eso que el título de hoy es bendición, protección y preparación. Porque si cuando nosotros buscamos al Señor, cuando nosotros hacemos un ayuno y ponemos las peticiones delante del Señor, tenemos preguntas difíciles o preguntas o decisiones difíciles que tenemos que tomar, pues estamos preguntando al Señor si es un sí, es un no, o si esperamos, ¿no? Muchas veces tenemos que decirle, Señor, tú lo ves bien que yo haya este trabajo, que yo cambie de trabajo, cambio de ciudad, este chico, esa chica es bien para mí, no, tengo que tomar una decisión. Entonces, si el Señor dice que sí, es una bendición, le está dando luz verde, gracias Señor. Pero también tenemos que nosotros pensar que de pronto el Señor, ese plan que nosotros tenemos, de pronto Él no está de acuerdo. Y ese no del Señor, pues si Él dice no, es por nuestro beneficio, es protección. El no de Dios es protección, el sí de Dios es bendición. Y si si estamos esperando una respuesta, el Señor que te ha hablado, pues todavía no me ha hablado. Estoy ayunando, pues no me ha hablado. ¿Sabes lo que está haciendo? Te está haciendo esperar para que seas paciente. Y en la espera, ¿sabes lo que es? Es preparación. Entonces siempre ganamos. El ayuno nos hace ganar siempre las batallas. Y el enemigo no quiere que tú y yo ayunemos. Vamos a ir a Mateo 4, del 1 al 11. Y aquí mi querida hermana, aquí estamos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu Santo llevó a Jesús. Ahora, hay un punto muy clave en esto, porque Jesús acaba de empezar su ministerio, acaba de ser bautizado por su primo, y Él ya va a comenzar su ministerio. Él ya va a avanzarse, Él ya va a ir a llamar a los apóstoles, Él ya va a ir a llamar a su equipo, el cual Él va a trabajar. Pero antes de todo eso, recibe el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo lleva al desierto. ¿Por qué? Pues para ser tentado por el diablo. Y aquí hay una verdad, familia. Yo quiero que entienda una cosa, que el diablo siempre va a querer tentarte. El diablo va a poner sus artimañas para que nosotros caigamos en ellas. Por eso Jesucristo tenía que ayunar. Él necesitaba ayunar, porque cuando Él ayuna, el enemigo tiembla. Sigamos, versículo 2.
Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. 3. Y vino a él el tentador, Satanás, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito. Fíjate lo que está ocurriendo aquí, porque está escrito, ¿vale? A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré. Para él decir todo esto te daré, es porque él tiene autoridad, es porque él gobierna. Entonces, ¿quién gobierna aquí el mundo? Satanás. Tenemos que tener eso muy en cuenta, familia. Es importante tener esto en cuenta, porque el mundo no es nada bueno. El mundo está gobernado por Satanás. Y dice, y le dijo: todo esto te daré y te postrarás y me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete. ¿Qué le dijo Jesús? Vete. Una sola palabra: vete. Y tú y yo también le podemos decir a Satanás: vete, y él huirá. Porque escrito está: el Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces, fíjate lo que aquí Jesucristo está haciendo. Hay un argumento, aquí hay una pelea. Pero primero que todo, pues el enemigo está atacando la identidad de Cristo. Eso todos ya lo sabemos, todos conocemos Mateo 4, ¿no? Todos conocemos que Jesucristo, antes de él comenzar, pero él tenía que ser fortalecido. Y tiene que ser fortalecido en el espíritu. Entonces el enemigo ataca la identidad. El enemigo es el que tenta para pecar, para que tú y yo caigamos en las mentiras y caigamos en las trampas que él pone. El enemigo promete riqueza y poder si se postra ante él y le adoras. Fíjate que él está diciendo: si usted se postra ante mí y me adoras. Pero fíjate lo que Jesucristo le contestó: solo a Dios le serviré. Es decir, que si tú no estás sirviendo a Jesús, si tú no estás sirviendo a Dios, ¿a quién estás sirviendo? A Satanás. Es muy importante. Muchos creen y muchos piensan: yo no quiero la religión, yo no tal, yo vivo para mí mismo, yo soy libre. No, tú le estás sirviendo a Satanás, tú le estás sirviendo a tu propio yo, a tu propio ego. Tú le estás sirviendo y tú te crees tu propio Dios. Por lo tanto, siempre le vamos a servir a uno, a otro. Tú siempre le vas a servir. Tú siempre somos esclavos de algo o de alguien. Siempre. Entonces, Satanás opera como un fiscal. Yo quiero que, para que entendamos esto, Satanás opera como un fiscal. Un fiscal conoce la ley exacta, porque no es que Jesús le dijo: escrito está. Pues entonces él también dijo: pues escrito también está. Entonces él conoce la ley, él sabe la ley. Pero me encanta porque hemos visto en las películas, bueno, a mí me gustan mucho las películas de las cortes y de los juicios y esto, lo otro. Y siempre el fiscal está atacando, está porque tiene evidencia, porque tiene tal. Pero hay una cosa que el abogado que está ahí tiene que defender. Y hay películas que yo he visto, el cual el que está acusado es culpable. ¿Sí o no? ¿Estamos? Entonces yo quiero que piensen esto bien, porque esto es lo que está ocurriendo. El que está siendo acusado es culpable. El que lo está acusando, el fiscal, tiene evidencia. Entonces, el abogado sale y lo defiende. Y en el sistema legal hay un loophole. Yo lo conozco como en inglés como loophole. Siempre la defensa está buscando un loophole, que es un agujero dentro del sistema. ¿Sí? Entonces, esto es lo que ocurre. Nosotros tenemos un abogado que nos defiende.
Tenemos un fiscal que tiene evidencia que tú y yo somos culpables del pecado y está escribiendo todo lo que tú y yo hacemos, porque él tiene evidencia si él la va a traer delante del juicio. Pero nosotros, como tenemos un abogado que es bueno, que es súper bueno, que no pierde ningún caso, ese abogado conoce el agujero dentro del sistema y el agujero es el mismo. Aunque somos culpables, somos inocentes. ¿Sí o no? Aunque somos condenados, libres somos. ¿Por qué? Porque somos libres, porque él tomó nuestro lugar. Ese es el abogado que tú y yo tenemos. Ese es el sistema el cual está a la vista. Pero sabe una cosa, póngase en los zapatos de alguien que quizás está culpable y está esperando sentencia, y una sentencia en una silla eléctrica. Usted imagínese que esa persona que está en esa silla eléctrica va a ser liberada. Si tú estás en esa posición, si tú te pones en los zapatos de esa persona que tú eres culpable, y digamos que tú eres culpable porque mataste a alguien, supongamos, ¿sí? Pero tú mataste a esa persona en defensa. Yo he visto casos en Estados Unidos que son así. Y hiciste ese acto en defensa. Tú eres culpable. Pero viene el abogado y te saca y te libra. Y tú estás libre. ¿Cómo estarías tú? ¿Qué sentirías tú sabiendo que tu vida fue rescatada de la muerte? ¿Cómo estarías tú con ese abogado? ¿Cómo te comportarías con esa persona que hizo tal cosa? Yo por lo menos le haría más que un abrazo. Le diría, ¿sabe qué? Mi vida, yo te debo mi vida. Tú me rescataste, tú me salvaste, yo te debo mi vida. Pues familia, eso es lo que Jesucristo hizo. Por eso tú y yo le debemos la vida al Señor. Y lo que el ayuno hace es que el ayuno, o para entenderlo bien, y voy a necesitar ahorita, no todavía, ahorita voy a necesitar tres ayudantes que ya están escogidos para ir más rápido. Entonces, tenemos que entender una cosa, somos tripartitos. Ahora, yo sé que muchos de ustedes conocen esto, pero para poder entender bien el por qué el ayuno funciona, es porque somos tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es la intuición, la conciencia, la comunión con Dios. El alma son los sentimientos, las emociones, la voluntad y los pensamientos. Y el cuerpo es el cuerpo físico. Y es importante conocer cómo opera el espíritu del hombre, su sensibilidad, su trabajo, su poder, sus leyes. Hemos nacido en pecado. Esta es la realidad. Por eso el fiscal tiene evidencia contra nosotros, porque nuestra naturaleza es pecaminosa y porque hay evidencia que hemos pecado. Y el pecado, la paga del pecado es muerte. ¿Estamos entendiendo? Excelente. Entonces, hemos nacido en pecado y es por eso que el espíritu y el alma de los están juntamente intercalados así, porque no han nacido de nuevo. El espíritu está apagado y el alma lo está estripando, lo está poniendo, son uno, son fundidos en uno solo. ¿Sí o qué? Entonces están así. Por consiguiente, desconoce de la presencia del espíritu amortiguado. Y por otro lado, somos conscientes de la corriente sensación anímica. ¿Estamos? ¿Sí? Ok, listo, perfecto, porque es importante. Es necesario que entendamos este concepto, porque aunque somos salvos, esta es la razón que a veces tú y yo andamos según la carne, pero también a veces andamos según el espíritu. ¿Sí? Por eso en Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y ¿qué? El espíritu. ¿Por qué? Porque están así. El espíritu está amortiguado por el alma. ¿Sí? Está así. El espíritu está muerto porque el pecado es muerte. Adán, ¿qué hizo? Él estaba vivo. Pero si él peca, ¿qué dijo el Señor? Si tú pecas, tú mueres. Por lo tanto, él murió, ¿qué? Él murió espiritual.
Por lo tanto, su espíritu estaba muerto. Y eso es lo que ocurrió. Entonces, el no darnos cuenta, las exigencias, el movimiento, la necesidad, el sentido o el sentir y la dirección del espíritu es lo que la vida natural del alma dirija nuestra vida. Es decir, si usted no entiende lo del espíritu, el alma va a poder o va a dirigir nuestra vida. Vamos a andar por sentimientos, por emociones, por lo que estamos viendo, porque el espíritu está apagado. ¿Sí? ¿Estamos? Mis 3 ayudantes, por favor, suban. Porque yo quiero que ustedes visualicen lo que ocurre. Pónganse acá arriba, por fin. Entonces, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Entonces, aquí te voy a presentar el alma. Este es el alma. No es Fernando, hoy es el alma. ¿Sí? Aquí te voy a presentar el espíritu. ¿Sí? Y aquí te voy a presentar ¿a quién? ¿Quién falta? El cuerpo, ¿no? Es el cuerpo físico. Ahora esta mujer va a alzar los brazos. Venga usted para acá, para que ustedes puedan entender. Para que usted pueda entender. Entonces, cuando tú y yo ayunamos, el espíritu, bájense ustedes dos, bájense. El espíritu está elevado. Cuando tú y yo ayunamos, esto es lo que ocurre. El espíritu, que es la conexión con Dios, recibe la intuición, el plan y está sensible a la voz del Espíritu Santo. Y el alma está puesto en su lugar, está aquí. Y cuando el espíritu está funcionando como debe, cuando tú y yo caminamos en el espíritu, estamos caminando conforme a la voluntad de Dios, porque estamos conectados con el reino de Dios. El reino de Dios se está manifestando aquí en la tierra. ¿Estamos? Para que entendamos cómo funciona esto, ¿vale? Pero ¿qué pasa si el ser humano, la persona, la que es creyente, pero qué tal que esta persona se descuide y no ayune y bueno, lee de vez en cuando la palabra? El alma va subiendo, y el alma pone su mano sobre el espíritu. ¿Y qué pasa? El cuerpo pues le sigue, lo físico le sigue y le pone su mano. ¿Y qué hace? Ellos dos la ponen abajo. ¿Y sabe qué pasa? Ya ellos no están recibiendo nada del cielo, están recibiendo todo lo que el alma. Entonces van para un lado, para el otro, para un lado y para el otro, y para un lado y para el otro, y esta va por allá y por acá y por allá, y es espiritualmente muerta. Entonces ahí es cuando el ser humano, o el creyente más bien digo, está viviendo conforme a la carne. Está viviendo conforme a lo que siente. Está viviendo conforme a lo que está viendo. Está viendo, tengo una buena intención. Es que soy una persona buena, entonces yo creo que está bien así, ¿no? Porque no está recibiendo lo que es del Espíritu. Por eso entonces aquí el creyente está débil. Entonces ¿qué tiene que hacer? Tiene que coger las garras y tiene que decir, ¿sabe qué? Yo quiero más de Dios. Yo voy a ayunar y yo voy a empezar a crecer. Y pongo aquí mis manos y pongo acá. Y ahora estamos otra vez de nuevo conectados con el Señor. Por eso el enemigo tiembla y dice, no, ¿cómo así? Amén. ¿Estamos entendiendo la importancia del ayuno? Es impresionante. Es por eso que tú y yo tenemos que caminar en el espíritu. Cuando tú y yo caminamos en la carne, pues ya sabemos que el espíritu está apagado, está ya apachurrado. ¿Se dice eso? ¿Apachurrado? ¿Sí? ¿Entienden? Entonces está así apachurrado con el pie encima, y y ella están ahí, y usted está así como un bote en medio de un océano, que se va para un lado, que se va para el otro, que no sabe qué hacer. Pero mi instinto dice que yo voy por allá, yo creo que es por allá. Después dice, no, metí el error, yo voy para allá. ¿Sabe qué? Yo no sé para dónde pegar, pero yo tengo que pegar para un lado, yo tengo que mirar, yo tengo que hacer, Cuando el Señor sabe todas las cosas, ¿no es mucho más fácil vivir en el espíritu y acertar en todas las cosas? Mucho más fácil. Por eso ayunamos, para buscar la voluntad de Dios.
Tú y yo tenemos necesidades, tú y yo tenemos preguntas, tú y yo tenemos que tomar decisiones. Y esas decisiones se las decimos: Señor, ¿qué hago? Tú ves que está bien así, vendo, compro coche, me muevo de casa. ¿Qué hago? ¿Me muevo de vecindario? ¿Busco otro trabajo? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Yo quiero hacer con todo lo que está en tu voluntad, porque buscamos la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Amén. Gracias. Un aplauso para ellos, por favor. Entonces Jesús nos invita a tener un verdadero encuentro con Él, y así lo hacemos. Este es un encuentro con la cruz, porque así como hemos descubierto esta mañana, o así como hemos visto cómo funciona un juicio, cómo funciona el enemigo, el fiscal, el que siempre te está señalando, el que siempre te está haciendo te está diciendo a ti: te tengo apuntado, yo sé que usted hizo tal cosa, la tengo apuntada, mire, sí, y ahora usted clama al Señor, sí, pues mire, el que está clamando a ti es más culpable, sí, porque eso es lo que hace. Él trae esa acusación. Si no, hace unos meses atrás dije: lean Job. ¿Han leído Job? ¿El libro de Job? ¿No? Pues léanlo, por favor. Léanlo, porque ahí dice, ¿no?, que hay una corte celestial y el enemigo viene y Dios le habla de Job y él va. Pero como Dios está protegiendo a Job, porque Job, ¿sabe lo que hace? Él ayuna. Job ama al Señor. Job está conectado con el cielo. Y el enemigo dice: venga, yo le voy a hacer trampas. Venga, que si usted, lean Job, por favor, que nos viene muy bien. La cruz nos lleva a una regeneración, nos lleva a un renuevo todos los días. Es la cruz el cual ya ganó la guerra, ya ganó la batalla. Un nuevo nacimiento, derribando al hombre fuerte. Criaturas nuevas somos en Cristo Jesús. El pasado es anulado y empezamos nuestras vidas en Cristo Jesús. Gálatas 5:17, por favor. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Ya lo hemos visto. Ustedes lo han visualizado. Lo podemos ver cómo funciona. Y del espíritu en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Fíjate esto. La carne quiere dominar. El espíritu quiere recibir la señal del Señor para que podamos hacer la voluntad de Dios, no lo que nosotros queramos. Es importante. Hay un conflicto interno. Los deseos de la naturaleza humana, la carne, asociado con el egoísmo. Está asociado con el egoísmo, la autocomplacencia y los malos deseos. Lo que se opone a la voluntad de Dios y el deseo del Espíritu Santo. Por consiguiente, genera una lucha constante entre el Espíritu y la carne. Y es por eso que debemos vivir guiados por el Espíritu Santo, vivir en el Espíritu y no en la carne. Lucas 17, 20 al 21. El reino entre tú y yo. Y esto es lo que estamos haciendo. Somos unidos. Por eso no podemos dejar que la división entre. No podemos dejar que el chisme traspase. No podemos dejar que hablen mal de la autoridad de Dios. No podemos dejar, porque esto es lo que el enemigo quiere. El reino de Dios es la realidad espiritual, familia. La dinámica accesible a cada uno de nosotros. Aquí sentados, aquí cada persona que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Yo creo que aquí todos hemos hecho esa declaración, ¿sí o no? Espero que sea así. Y si no, pues hoy tenemos la oportunidad de recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y quizás aquí todos tenemos la salvación, ¿correcto? Amén. Amén, dígalo con sí. Pero ¿estamos todos convertidos? ¿Estamos todos preparados para verdaderamente pagar el precio de esa conversión? Oh, espere un momentico. Cuando le digo, entonces va a dar la vida por Cristo, va a hacer el curso de conéctate. Bueno, espera un momentico. Bueno, un paso a la vez. Yo voy un paso a la vez. Lo importante para mí es tener la salvación. Tú dices que la salvación no se pierde porque la palabra de Dios dice, ajá. Entonces vamos un paso a la vez. Y después ahí vamos mirando. Pues yo te voy a decir una cosa, que en el momento que tú recibes la salvación, y es como lo que vimos al principio,
En el momento que tú te das cuenta que tu vida ha sido salva siendo culpable, que tu vida fue rescatada y que alguien pagó el precio por tu vida, en ese momento tú vas a querer dar la vida por esa persona. Entonces ese déjame todo eso, pues ese déjame, mire, estaba hablando, no sé, no me acuerdo con quién estaba hablando, o bueno, todos ya saben, ¿no? De ese cantante famoso en Colombia, que es un cantante de música popular. ¿Popular? ¿Sí? Cantina. Popular, cantina de tragos, de lo despecho. Bueno, sí, un hombre joven, era muy guapo, ¿no? Y se vestía con tremendo sombrero y cantaba y era muy guapo. Y el hombre cuenta, y yo escuché hace unos días, pues la historia, su historia. Y el hombre dijo, mire, ¿sabe qué? Yo sé que tengo que dar mi vida. Y créame, yo creo que ese hombre tenía la salvación. Porque ese man hizo una canción, perdón, salió el colombiano. Ese señor hizo una canción con Alex Campos, un cantante cristiano famoso, lleno de Grammys de la música cristiana. Y de hecho, Alex Campos escribió y dijo, nos vemos en el cielo, mi querido hermano. ¿Sí? Pero hay algo que me llama la atención. Y me llamó la atención que él recibió varios sueños. Yo creo que todos ya hemos leído, ¿no? Todo lo que, y porque está por todo el internet. Entonces, este hombre recibió y supo, él dijo, yo voy a morir en un avión. Yo voy a tener un accidente. El Señor me ha mostrado esto. Pero si el Señor, me llamó mucho la atención porque dijo, si el Señor me da de vida hasta los 35 años, yo tengo un compromiso con el Señor. Y ese compromiso va a ser que yo me voy a dedicar, voy a hacer un álbum, voy a cantar para el Señor. Y yo lo voy a hacer porque ser cristiano es una responsabilidad y es hablar con palabras mayores. Creo que eso fue algo como él dijo, ¿no? Es una responsabilidad, no es de jugar. Entonces yo voy a dar, lo tengo que dar todo y por eso decido dejarlo. Pero que el Señor me concede hasta los 35 años. Este cantante murió a los 34 años. ¿Y qué quiero decir con todo esto? ¿Sí? La salvación es gratuita. Y cuando tú recibes esa salvación, cuando tú abrazas esa salvación, tú sabiendo la condición en cual estabas, ¿por qué le va a decir al Señor, sabe qué, Señor, gracias porque me salvaste, pero dame más tiempo, yo quiero tener más fama, quiero ser más rico, quiero ser más tal, y yo sé que tú me has dado un talento tan brutal de cantar y tengo muchísimos fans y tengo de todo, pero ¿sabes qué? Nos vemos cuando tenga 35 años, ahí sí daré mi vida por ti. Son palabras muy fuertes. No estoy aquí para juzgar ese cantante. Yo sí creo que recibió, yo creo que muchos de nosotros sí que hemos recibido. Pero tiene que haber un fruto de arrepentimiento. Y muchas veces creemos que los tiempos, tenemos todo el tiempo en el mundo. Y en realidad, hoy estamos, por mañana no sabemos si estamos. Esa es la realidad. Estamos cómodos hoy, pero cualquier cosa puede ocurrir y no sabemos. Y le dijimos, Señor, gracias por tu salvación. Nos vemos el próximo año y yo voy a servirte. No creo que sea así. Vuelvo a repetir, no quiero y no voy a juzgar. Porque ¿quién soy yo para juzgar? Pero yo digo, recibiendo ese regalo que el dinero no puede comprar, el regalo de la vida, ¿por qué vas a ponerlo para otra ocasión? Yo necesito prepararme para servir al Señor. No necesitamos preparados. Necesitamos es amar, perdonar, rendirnos, humillarnos y caminar. Eso es lo que necesitamos hacer. No nacimos aprendidos. No, ninguno aquí. No es el momento.
no seamos tan orgullosos a decir, venga, yo más adelante, porque tú no sabes dónde vas a estar más adelante. Lucas 17, 20 al 21. El reino de Dios es la realidad espiritual y dinámica. Cristo es 100% hombre, 100% Dios. Es también recibir su reino. Cuando tú aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador, estás recibiendo el reino. Tú ya no le perteneces aquí en este mundo. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Jesucristo está hablando de sí mismo. Familia, si tú y yo tenemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, si lo tenemos en realidad, el reino de Dios está aquí, porque Cristo está aquí, porque la presencia de Dios está aquí, porque estamos caminando, estamos viviendo en el Espíritu, y el Espíritu está en contacto directamente con Dios, y Dios opera a través del Espíritu, a través de nosotros, no solamente en nuestra vida o sobre nuestros asuntos, sino a través de ella y en medio del servicio, en amar a Dios y hacer la voluntad de Dios. El reino de Dios está entre nosotros. Cristo está entre nosotros. Y es importante que tú y yo entendamos eso. Por eso ayunamos. Ayunamos para buscar la voluntad de Dios. Ayunamos para poder ponernos en línea con las autoridades, con nuestros pastores, como iglesia, familia, uno. Por eso me pareció tan bonito de lo que hicimos, de lo que yo creo sinceramente que fue el Espíritu Santo el que nos llevó a cogernos todos de la mano, a que todos juntos estemos, a que podamos cantar y decirle: aquí estamos, Señor. Somos una iglesia, somos un espíritu en Cristo Jesús. Somos hermanos, hermanas. Amén. Eso es lo más bonito, eso es lo más precioso que podemos tener. No podemos decir que somos cristianos si actuamos o vivimos independiente de Dios. Yo no puedo decir que yo soy cristiano si yo voy a mi propia, a mi manera, a lo que yo creo, a lo que yo pienso, y soy independiente de Dios. Porque ¿sabe lo que ser cristiano es? Ser cristocéntrico. Cristo vive y mora. Cristo está en el centro de mi hogar. Cristo está en el centro de mi vivir. Cristo está en el centro de donde yo trabajo, donde yo estudio, donde yo camino. Cristo es centro de todo lo que yo hago. Por eso tenemos que vivir en el Espíritu, para poder estar pendientes, para poder estar al tanto a lo que el Señor nos quiera revelar. Por eso le decimos: Señor, haga tu voluntad en mí hoy. ¿Se acuerda la oración modelo? Que tu voluntad se haga aquí en la tierra como en el cielo. Es lo que buscamos. Adoramos al Señor y buscamos la voluntad de Dios entre nosotros. Es por la intervención de Jesús que somos rescatados. La gracia nos alcanzó exclusivamente y solamente a través de Jesucristo, que dio su vida. Entendámonos, por favor, para que no juguemos ser cristianos, para que no pretendemos a poder hacer las cosas. No, moramos al yo. Yo tengo que morir a mi ego, a lo que yo quiero, al control, a todas mis cosas. Yo tengo que morir para que Cristo viva en mí. Yo tengo que menguar para que Él crezca. Eso es lo que dijo Juan el Bautista. Es necesario yo menguar. Es necesario que nosotros menguemos para que Cristo viva en nosotros. Es llevar nuestro ego, es llevar todo aquello que nos impide seguir a Cristo, llevarlo a la cruz, porque nos tenemos que negar, cargar nuestra cruz y seguir a Cristo. Amén. Es muy sencillo. Eso es lo que decimos. Ahora hagámoslo, vivámoslo, experimentemos ese amor. Cuando tú experimentas el amor de Cristo, cuando tú experimentas como el Espíritu Santo quiere operar a través de ti, a través de mí, que su reino venga y se manifieste,
te cuento que no hay mejor gozo y no hay mejor alegría. Y solamente saber que nos está utilizando a ti y a mí es algo bonito, es algo brutal, es algo espectacular. Entonces, ese era el primer punto. Punto número 2. El ayuno es una disciplina fundamental. Y le hacen una pregunta o acusación a Jesús. Porque los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunan. ¿Por qué ellos ayunan? Pero esta pregunta era como un poquito de trampa, ¿no? ¿Por qué ellos ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿Por qué? Lucas 5, 34 al 35. Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen? Entre tanto, que es el esposo está en ellos. Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Es decir, que ayunamos porque es un principio y es fundamental en la vida de un cristiano. Porque tenemos que poner la carne, tenemos que poner el alma aquí y tenemos que poner aquí, tenemos que tener el control. El Espíritu Santo tiene que tener y gobernar nuestro corazón, nuestros sentimientos, todo lo que nosotros sentimos, pensamos, todo eso tiene que ir a la voluntad de Dios a través de su palabra. Aquí el Señor le está hablando a la iglesia. Él está hablando a la iglesia. Porque lo que le están diciendo, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Entonces él dice, pues porque yo estoy con ellos, porque yo soy el esposo y ellos son la iglesia, la esposa. Pero cuando yo no esté con ellos, es necesario que yo vaya. Acuérdense que cuando él ascendió, es necesario, y les prometió el Espíritu Santo, es necesario que yo me vaya. A ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque enviaré a otro. ¿Quién es el consolador? El Espíritu Santo. ¿Estamos? Por eso necesitamos vivir en el Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que nos va a llevar. En ese momento solo había celebración, porque imagínese usted andar con Jesucristo. Imagínese ese gozo, los discípulos ahí andando con el maestro. Habían filas de gente, multitudes de endemoniados, de personas que necesitaban ser rescatadas, sanadas, y buscaban a Jesús. Otros que tenían que venir y poder entrar en una casa y no poder entrar, y tenían a alguien que no podía caminar, y le dijeron: ¿qué hacemos? Metámonos por el techo y bajamos por ahí. Ellos tenían esa perseverancia. ¿Tú tienes esa perseverancia? ¿Tú tienes esas ganas de servir? ¿Tú tienes esa hambre y sed de Dios? ¿Tú tienes esa hambre y sed de Jesús? Por eso ayunamos. Ayunamos para poder tener la voluntad, para encontrarnos con Jesús, para que su Espíritu nos alimente a nosotros. Muchas veces tenemos la mente acondicionada con prejuicios, con costumbres, ¿no? Con tradiciones que hemos traído de nuestra tierra, de Colombia, de Perú, de Ecuador, de donde vengamos nosotros, de España, de Inglaterra, de donde vengamos nosotros. Tenemos tradiciones que queremos cumplirlas, que queremos seguir. Pero, ¿sabe una cosa? Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Y como la palabra de Dios nos confrontó la semana pasada: ¿eres de esta tribu? ¿Somos de esta tribu? Pues nosotros, esta tribu lo hace de esta forma. Alineémonos con la palabra de Dios, alineémonos con lo que el Señor nos ha dado a esta tribu y caminemos, no dejando llevarnos de enseñanzas que hemos traído de nuestros padres, que a veces honramos a nuestros padres por hacer las tradiciones de ellos, pero sabiendo que eso no va, deberíamos de no hacerlo. Y con eso lo dejamos ahí. Ya lo hemos leído, Mateo 4:4. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es la absoluta verdad. Cuando tú y yo en ayuno, ¿qué hacemos en el ayuno? Pues en el ayuno, pues, en lugar de comer lo que regularmente come,
pues en esos tiempos del desayuno, la comida, la cena, ¿qué hacemos nosotros? Pues lo reemplazamos por palabra, leer, orar, alinear nuestro corazón, nuestro espíritu con el del Señor. Eso es lo que hacemos. Son 21 días, ¿no? Y por general, pues 21 días usted tiene que decidir cómo hace su ayuno. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Una vez al día vas a comer? Puedes hacerlo así. De lo tanto, en el desayuno, en la cena, pues en lugar de tener esa comida física, lo reemplaza con la verdadera comida del cielo. Entonces, Jesucristo citó este principio. El alma no puede sobrevivir sin la diaria palabra de Dios. Es imposible. Si tú y yo no consumimos Biblia, no vamos a conocer la voluntad de Dios. Si tú y yo somos los que nos levantamos y hacemos alabanza y adoramos al Señor y estamos ahí delante de su presencia y estamos ahí, Señor, te alabo, te amo, te adoro, y oramos, y después ahí ya terminamos y nos vamos y vamos por nuestro camino y le hemos hablado a Dios, pero no hemos esperado la respuesta de Dios que está en su palabra. Se asocia con el maná, ¿no? En el Antiguo Testamento, pues el maná fue traído del cielo, pero Jesucristo dice: yo soy la verdadera comida, yo soy el maná. Juan 4, 32 al 34. Jesús se desvía, ya está caminando hacia Jerusalén y se desvía de su camino. Y él está caminando ¿hacia dónde? Entra por Samaria. Y hay una mujer que él quiere. Hay una mujer que él se desvía. Hay una mujer que él necesita sanar, salvar, rescatar. Hay una mujer que está necesitada de su amor, de sed y hambre de Cristo Jesús. Y cuando él llegó allá de un largo viaje, porque se desviaron con los discípulos fueron abajo, o fueron al pueblo, como quien dice, y fueron a coger comida. Mientras Jesús dijo: yo espero aquí, porque él estaba esperando, él tenía una cita. La cita ya estaba agendada. ¿A dónde? En el cielo. Tengo una cosa: las cosas no pasan por casualidad, ¿sí? Nuestras vidas ya están agendadas en el calendario de Dios. Nosotros tenemos que alinearnos con el calendario de Dios, y todo ya está empaginado, ya está escrito, todo ya está puesto ahí. Entonces él tenía una cita con esta mujer. Él se ve con ella. Él le dice, él se revela a ella: y tengo hambre y sed de ti. Ella desea ser rescatada. Ella necesitaba ser perdonada. A ella la conocían como, no, ha tenido 5 maridos. Y el que con ella estaba no era su marido. Pero esta mujer fue utilizada, porque en el momento que ella escuchó, tuvo ese encuentro con Jesús. ¿Sabe lo que hizo? Ella fue al pueblo, corrió al pueblo y dijo: creo que conozco el Mesías. Familia, cuando tú y yo conocemos a Cristo, ese es el deseo. El deseo es ir y proclamar el evangelio, ir y contarle al mundo, ir y decirle a la gente: hay un Cristo, hay un Rey, hay el Mesías que dio su vida por la mía y por la tuya. Ese es el deseo que tú y yo tenemos que tener, deberíamos de tener. Esta mujer tuvo ese deseo. Versículo 32. Ya después de todo esto, la mujer ya Jesucristo está ahí. Él les dijo: yo tengo una comida. Pues ellos llegaron, él tenía hambre, pues ellos llegaron. Entonces ellos le dijeron: maestro, coma. Ellos le insistían al maestro: maestro, coma. Y él les dijo esto: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esto es impresionante. No es una cuestión legal que va a determinar nuestra salvación personal, pero más bien es un asunto de responsabilidad que tú y yo tenemos para ayunar, para poder comer la comida que viene del cielo, el verdadero
pan que viene del cielo para poder, familia, para poder hacer la voluntad del Padre y completar la obra que tú y yo hemos sido encomendados. Y hemos sido encomendados ¿para qué? Para ir a reconciliar al mundo con Cristo. Ese es nuestro papel. Ese es tu papel, mi papel. Es nuestro propósito que Dios tiene para nosotros. Pero Él, en el transcurso, Él nos va a sanar. Él nos va a recoger. Él nos va a perdonar. Él va a quitar el pecado de nosotros. Él dice: yo doy mi vida por ustedes. Y por eso nosotros lo amamos a Él, porque Él nos amó primero. Y por eso nosotros caminamos, pero no podemos dejar que la carne coja ventaja. No podemos dejar vivir en la carne. Tenemos que... Por eso ayunamos. Y por eso lo hacemos estas 3 semanas. Nosotros tenemos que incorporarnos en el camino del discipulado, siendo Cristo el Maestro, el que nos lleva, el que nos habla, el que nos enseña. Y por eso tú y yo necesitamos palabra. Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La salvación es una responsabilidad. Tú y yo tenemos que consumir Biblia. Tenemos que consumir palabra, que es el verdadero pan. Así vamos a poder crecer. Tenemos que encargarnos, o tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. Eso no es que salvarnos nosotros mismos, no, porque no nos podemos hacer. Pues tenemos que ocuparnos de esa salvación en ayunar, en hacer la voluntad de Dios, en buscar a Cristo, en orar, en participar en su iglesia, en involucrarnos, en servirle al hombre, al vecino, al hermano, a la hermana. Eso es. Si tú no estás haciendo eso, si tú no tienes su corazón de servir a Cristo, ¿qué estás haciendo? Si todo lo que tú quieres es nomás recibir la salvación y vivir tu vida a tu manera, y no estar involucrada dentro de la casa del Señor, como ha sido todo puesto el plan de Dios, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Vivir para ti mismo? Pues esta es la oportunidad, familia, que tenemos para poder ponernos en un ayuno y para que la carnalidad sea destruida, y para que podamos vivir en el Espíritu. La palabra de Dios es tan esencial para el creyente como para el bebé recién nacido. Un bebé que recién nace, ¿qué busca? ¿Qué busca? El pecho, ¿no? O si no, mira a Samuel. Y todo lo que hacen es comer, llorar, ¿y qué? Y llorar y hacer caca y pis. Y después ustedes van a aprender, sí, claro, después de eso van a aprender y van a distinguir los llantos. Ya ustedes, fíjate cómo es. Esos son los papis, ¿no? Los padres, la mamá más que nada. El niño está llorando. Entonces usted le va a decir: ¿será que tiene hambre? No, eso es un llanto, es un caprichoso, ya está lleno. O del llanto, eso no es un llanto normal. De pronto tiene gases atrapados. La mamá ya, es el instinto. ¿Sí o no? El bebé grita. Pues, familia, cuando tú recibes a Cristo, cuando tú empiezas a leer la palabra de Dios, cuando tú empiezas, ya tienes tu llanto y tú vienes delante del Señor, y el Señor sabe lo que tú necesitas. Primeramente buscar el reino de los cielos y su justicia, y todas las otras cosas se van a hacer añadidas a tu vida. El Señor ya sabe por el llanto que tú y yo hacemos. Él ya conoce el camino. Es el Espíritu Santo que produce el crecimiento saludable, para que no seamos nosotros engañados por los falsos profetas, engañados por las personas que aparentemente son nuestros amigos, y quizás no, porque hay una agenda escondida, las artimañas del enemigo. Punto número 3: el enemigo tiembla cuando ayunamos. Tiembla. La voluntad de Dios ya venció a Satanás y sus secuaces.
Juan 3, 8 al 9. El que practica el pecado es del diablo. Escuchen bien. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para desechar las obras del diablo. Ya tenemos la victoria en Cristo Jesús. Amén. Es una buena noticia. Por eso el diablo tiembla. No, no ayunes. Yo necesito que la carne te destruya. No, yo necesito que usted vea las cosas por tú mismo y se crea Superman. No, nadie lo puede hacer mejor que tú mismo. Él no quiere que tú te pongas a la voluntad del Padre, que tú no te pongas a la voluntad del Espíritu, porque ya sabe que fue vencido. Versículo 9, y dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Amén. Es decir que ya dejaste de pecar. Ya hemos dejado de pecar. ¿Sabe lo que pasa? Yo quiero que entienda una cosa. Tenemos una naturaleza pecaminosa. La naturaleza de nuestro corazón, la naturaleza nuestra es ir a pecar. Por eso es necesario ayunar para que el Espíritu gobierne nuestro corazón. Porque cuando dejamos que la carne gobierne, ¿hemos perdido la salvación? No. Pero sí estamos haciendo conforme a las cosas de la carne, conforme a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, a lo que yo pienso, a la cosmovisión de lo que yo veo las cosas. Y a mí las cosas son así. Ese pastor lo que está hablando, yo no veo las cosas así. No, usted no necesita diezmar. Eso fue del Antiguo Testamento. Ese no sabe lo que está hablando. No. Usted pues saluda al pastor, pero tampoco tiene que darle tanta pleitesía. Tampoco tiene que ser tantas cosas. No. Todos allá en esa iglesia son chismosos. Todos, no, yo no voy allá. No, por eso yo me aguanto para mí mismo. Yo no voy por ahí, por allá, porque no es que para que me llamen chismoso o para que no. La carne quiere gobernar, y la carne quiere poner al Espíritu donde lo tenía antes de que conociera a Cristo. Entonces vamos a cometer errores. Yo quiero que entiendan eso. Tú y yo vamos a cometer errores. Pero lo guay y lo chévere de todas las cosas, primera de Juan 1:9, es necesario que tú y yo confesemos nuestros pecados, porque primero que todo, Dios es un Dios fiel, es un Dios justo, es un Dios que perdona y borra nuestras iniquidades. Qué guay, ¿no? Pero tú y yo tenemos que humillarnos y decir: ¿sabe qué? Yo metí la pata. Y en eso yo metí la pata, va a venir una convicción de pecado en su corazón. Y tú vas a decir: yo no puedo estar así. Y yo me arrodillo delante del Señor y le digo: Señor, perdóname. Ese es un arrepentimiento, porque has lastimado el corazón de Dios. No porque tú fallaste, porque vamos a fallar. No es porque yo metí la pata otra vez, porque entonces yo estoy en mi remordimiento. No. Es en el que: Señor, perdóname, tú que diste la vida por mí, te fallé. Pero ¿sabe una cosa? Cuando tú estás en el Espíritu, y cuando más vivimos en el Espíritu, menos vamos a caer, menos vamos a pecar, vamos a ser más sensibles al Espíritu. Así que Dios es bueno. Mateo 12, 28 al 30. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Quiero que sepan una cosa, que cuando tú estés viviendo en el Espíritu, tú vas a discernir las cosas del diablo, las tinieblas. Tú las vas a discernir, tú vas a discernir qué espíritu está operando. Tú vas a discernir: uy, no, me está llegando el control, espíritu de control, pensamientos que no son buenos. No, yo cautivo este pensamiento en el nombre de Jesús, a la obediencia de Cristo Jesús, porque tenemos poder en el nombre de Jesús. Pero tenemos que vivirlo, tenemos que practicarlo, tenemos que caminar, porque el reino de Dios está en nosotros. Versículo 29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Yo ato. Tú tienes poder, tú tienes que saber, tú tienes que discernir lo que está ocurriendo. ¿Este pensamiento viene de Dios o viene de Satanás? Ese coche está más bueno. Uy, no, es que ni el coche mío no sirve, es que este coche no. Yo quiero ese coche.
Envidia. Yo ya sé, uy, no, es que ese coche, ay, si yo tuviera un coche así, qué chévere. Ay, ¿cómo haría yo? No, yo tengo que pelear con él, porque yo tengo codicia. A ver, no, si yo tuviera tal cosa, yo haría tal cosa. Despierte, despierte, ¿qué haces? No lo tienes. Este pensamiento no es mío. Este pensamiento es codicia, avaricia. Acuérdese, si tú te arrodillas, yo te haré todas estas cosas. Y si tú me sirves, ¿qué tenemos que hacer? Atar al hombre fuerte, atarlo, echarlo fuera en el nombre de Jesús. Te ato espíritu de codicia y solamente sirvo al Dios viviente. Amén. ¿Estamos entendiendo lo que está ocurriendo aquí? Por eso nosotros tenemos que ayunar. Y por eso os invitamos, ayunemos juntos, caminemos, rememos el mismo camino. Versículo 30. El que no es conmigo, fíjate lo que dice aquí, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. El Señor está diciendo, yo te estoy dando todas las riquezas, yo te estoy dando todas las herramientas, yo te estoy dando todo. Tú tienes que escoger, tú tienes que esforzarse, tú tienes que ocuparse de lo que yo te estoy dando. Porque si no lo hace, si me rechazas, si no trabajas el regalo tan brutal que le estoy dando de la vida, pues entonces has despreciado la cruz. Has dejado que la carne gobierne tu vida, el egoísmo. Yo vivo para mí. Yo no quiero ir a servir allá. Yo no quiero un discipulado. Yo no quiero ser parte de la célula. Yo no, ¿para qué tengo? Todo lo que quieren es controlar tu vida. Porque esos pensamientos ¿de dónde vienen? Del enemigo. El enemigo no quiere que usted haga nada de estas cosas. La carne quiere gobernar. Pero no, vamos a poner al Espíritu Santo en control de nuestra vida. Amén. El ayuno es para que nosotros nos pongamos de acuerdo con la voluntad de Dios. Tomar una decisión. ¿Estamos con Jesucristo o no estamos? ¿Somos de esta tribu o no lo somos? Hey, si no lo somos, no pasa nada, tranquilos. Quizás tendrás que ir a buscar tu tribu. Quizás no te encajan ciertas cosas y no está encajando. No sé, de pronto el Señor se equivocó de tribu y tú tienes que ir a buscar porque el Señor no sabe. Yo necesito otras cosas, Señor, pues yo ya ir a buscar otro lado. Puede ser, yo no sé lo que usted piensa. Yo todo lo que sé es que esta tribu va a ayunar, va a ponernos de acuerdo con lo que el Señor quiere para nosotros este año. Colosenses 1, 13 al 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. La salvación plena restaurará la relación con Dios. Cristo nos ha reconciliado con el Padre, siempre y cuando caminemos con Él. Siempre cuando nos rindamos a sus pies, siempre cuando nos negamos a nosotros mismos, siempre cuando cargamos nuestra cruz, siempre cuando lo sigamos a Él. Es cuestión de negarnos a nosotros mismos, morir y morir y morir. Yo tengo que morir. Y para terminar, familia, Lucas 4, 18 y 19. Y con esto vamos a terminar. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. 19. A predicar el año agradable del Señor. No podemos llegar a decir el reino de Dios, solo podemos llegar a decir el reino de Dios está en mí. Y lo podemos decir porque Cristo vive en mí. Si Cristo no vive en mí, no en ningún momento tú puedes decir que el reino de Dios está aquí.
El resultado de este ayuno va a confrontarnos. Y si estamos abiertos a recibir y a obedecer la nueva luz que el Señor nos va a dar para alinearnos con Él. De este modo vamos a crecer en un conocimiento de Él, de su verdad, de su voluntad. Bendición. Podemos escribir peticiones, familia, en este ayuno. Preguntémosle al Señor qué es lo que el Señor quiere, qué carrera escojo, qué trabajo escojo, tengo que cambiar de trabajo, qué es lo que te inquieta, qué es lo que no sabes, qué decisión tienes que tomar, para dónde va tu vida. Todas estas cosas le podemos preguntar al Señor y Él nos va a contestar. Y si el Señor te dice sí, es luz verde, hay bendición, pero estemos preparados para cuando si Él dice no, es porque Él me ama y me quiere proteger. De pronto no nos contesta en estos 21 días, no pasa nada, nos está preparando para lo que Él tiene para nosotros. Amén.